Bien, vamos a entrar con la materia que es el derecho privado y en sí el tema que vamos a tomar o a hacer hincapié es la teoría general de los bienes y los derechos reales. Primeramente vamos a tocar el tema de qué es el patrimonio. Y iniciando con la sección primera, vamos a ver lo que es el patrimonio. ¿Y qué significa o cuál es la definición de patrimonio? Bueno, pues la definición nos dice Rafael Rojina Villega que es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciable en dinero. Dicho patrimonio constituye o se compone de ciertos elementos, como lo estamos viendo en pantalla o en la diapositiva. Dichos elementos constan de dos, que son activo y pasivo. ¿Qué son esos derechos activos y cómo se integran? Bueno, ese patrimonio activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo es el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales o personales o mixtos. La diferencia entre pasivo y activo o activo y pasivo de una persona arroja su haber patrimonial. Si el patrimonio es superior al segundo, o su déficit patrimonial en su caso contrario, y a su vez el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Se dice que hay solvencia cuando el activo es superior al pasivo y que hay insolvencia, en este caso, lo contrario. Vemos en la tabla cuáles son los elementos del patrimonio. Y ya determinando esos elementos o cómo se componen la parte del patrimonio, pasamos a qué nos dicen las teorías del patrimonio. Y estas teorías el autor nos habla de dos sobre las teorías del patrimonio, que son la teoría clásica o del patrimonio de personalidad y la teoría moderna del patrimonio afectación. ¿Qué nos dice cada una de ellas o de qué nos habla esas teorías? ¿De qué nos hablan esas teorías? Bueno, pues la teoría del patrimonio, de la teoría clásica, hace referente a una escuela clásica francesa, escuela de la exégesis. Habla del conjunto de bienes, derechos y obligaciones y cargas que integran el patrimonio. Constituyen una entidad abstracta, una universalidad de derecho, que se mantiene siempre en vinculación constante con la persona jurídica. El patrimonio se manifiesta como una emanación de la personalidad y la expresión jurídico de lo que una persona se haya investida como tal. Para esta teoría clásica tenemos dos autores que son Aubry y Rao, de quienes nos mencionan ciertos principios de los cuales fundamentales sobre esta materia. Y esos principios nos hace referente, y cuáles son 4 principios, que dice: solo la persona puede tener un patrimonio, porque solo ellas pueden ser capaces de tener derechos y obligaciones. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio, como una entidad abstracta, comprende no solo los bienes presentes, sino también los bienes
por adquirir, es decir, bienes futuros. Es decir, no supone necesariamente una riqueza actual, pues para la escuela clásica la noción de matrimonio corresponde a la aptitud de poseer en un momento dado, de tener bienes y derechos y reportar obligaciones. El tercer principio se trata de toda persona, solo puede tener un patrimonio, cuando nunca podrá tener dos o más patrimonios, es decir, el patrimonio como la persona es indivisible. Y el cuarto principio, el patrimonio es inalienable durante la vida de su titular. Esos son los 4 principios que maneja la teoría clásica. ¿Cuál es la crítica que se hace a esta teoría? Esa crítica que menciona, que se menciona hacia la escuela clásica. Dice, por esto que toda persona debe tener necesariamente un patrimonio, aunque no posea bienes ni reporte obligaciones, bastando la actitud o posibilidad que tiene para adquirir dichos bienes o llegar a ser sujeto de obligaciones y derechos. Debido a esta confusión entre patrimonio y capacidad, se le atribuyen al primero las características de indivisibilidad e inalienabilidad que son inherentes a la persona. Es decir, esta teoría o esta crítica dice, basta la actitud o posibilidad de adquirir bienes y de ser titular de derechos y obligaciones. Esa es la crítica que se realiza hacia la doctrina clásica. Y dicha crítica maneja 2 conceptos fundamentales, que es la universalidad jurídica, la cual nos habla de que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, cargas de una persona apreciables en dinero. Constituye una universalidad jurídica, la cual integra el patrimonio. Un patrimonio que se presenta como único, indivisible, y abarcando tanto el conjunto de bienes presentes, derechos y obligaciones futuros. Y otro concepto importante que maneja es la universalidad de hecho. Esa entidad abstracta puede insistir como universalidad de hecho, entidad con vida independiente de sus elementos, un conjunto de bienes y obligaciones imputables a la persona, que tienen vida independiente desde el punto de vista del derecho de los elementos activos y pasivos que la constituyen. Es decir, la universalidad de hecho constituye un sector limitado dentro de la esfera patrimonial. La persona, toda universalidad de hecho supone una parte del activo patrimonial. Y para la doctrina de Aubry, y refiriéndose al patrimonio de la personalidad, ellos hacen referencia más adelante de 12 principios refiriéndose al patrimonio personalidad. El patrimonio es un conjunto de elementos activos y pasivos estimables en dinero, que constituye una universalidad jurídica. Segundo, hay una vinculación indisoluble entre patrimonio y persona, porque el primero es el inconcebible sin la segunda, y esta supone de aquel. El patrimonio tiene 2 aspectos en sentido subjetivo y posibilidad de adquirir en el futuro en el sentido objetivo, como conjunto de bienes. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio es indivisible. El patrimonio es inalienable durante la vida titular. El patrimonio constituye una entidad abstracta de orden intelectual, es una universalidad jurídica de existencia y naturaleza independiente de los elementos que la constituyen. La relación entre patrimonio y persona es una relación semejante a la que tiene un propietario sobre la cosa. La única diferencia está en la naturaleza del objeto. El patrimonio es la persona tácita constituida en favor del acreedor. El deudor corresponde con todo su patrimonio presente y futuro.
El patrimonio constituye una prenda tácita a favor de los acreedores. Se desprende que no hay privilegios en los acreedores ordinarios y en cuanto a la fecha. Existen dos formas de transmisión patrimonial: la integral, que Aubry y Raun llaman transmisión del patrimonio en sentido objetivo, y subjetivo, que solo es posible por la herencia en caso de muerte, y parcial en el sentido objetivo. El patrimonio como universalidad jurídica tiene la protección eficaz a través de tres acciones principales: la acción de enriquecimiento sin causa, la acción de petición de herencia y la acción que tiene el que se declaró ausente. Es decir, estos son principios que maneja Abreu por cuanto hace al patrimonio personalidad. Y hace una crítica a esos principios, crítica de orden práctico, dice el autor. Esta crítica puede formularse en los distintos derechos en la doctrina del patrimonio personalidad. En nuestro derecho la excepción tiene valor absoluto, pues siempre la herencia se atiende recibida a beneficio del inventario, aunque no se exprese. En los casos que se presenten en nuestro derecho, que fácilmente pueden explicarse dentro de la doctrina clásica, son los siguientes: el patrimonio familiar, el régimen sociedad conyugal, patrimonio del ausente, patrimonio hereditario, patrimonio del concursado o quebrado, y patrimonio especial del comerciante distinto a su patrimonio particular. Eso es de manera abstracta lo que dice la teoría clásica del patrimonio personalidad. Y menciona los principios. Y ahora vamos a enfocarnos a lo que dice la teoría moderna, o sea, la teoría patrimonio-afectación, que no es otra cosa que un conjunto de bienes y de derechos y obligaciones distintos a la realización de un fin determinado. Dice, esta doctrina moderna o del patrimonio-afectación, conforme a esa doctrina, la nación del patrimonio ya no se confunde con la personalidad, ni se le atribuyen las mismas características de invisibilidad e inhabilidad propias de la persona. El patrimonio actualmente se ha definido tomando en cuenta el destino de un momento dado, tengan determinados bienes, derechos y obligaciones con relación a lo jurídico, gracias a lo cual se organizan legalmente en una forma autónoma. El patrimonio adquiere autonomía, no en relación con la persona, sino en función del vínculo jurídico-económico que el derecho reconoce para afectar conjunto de bienes. La consecuencia de ese fin se requieren por los elementos siguientes: que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a la realización de un fin. 2. Que este fin sea naturaleza jurídico-económico. Y 3. Que el derecho organice con fisonomía propia y por consiguiente con autonomía todas las relaciones jurídicas activas y pasivas de acreedores y deudores en función de aquella masa, independientemente de bienes, derechos y obligaciones. Es decir, es un conjunto de bienes, derechos y derechos y obligaciones destinados a realizar un determinado fin, ya sea de naturaleza jurídico-económico. Por lo tanto, una persona puede tener distintos patrimonios y transmitirlo en la vida. Existen en el derecho un conjunto de instituciones que nos demuestran siempre la afectación de la masa de bienes y derechos y obligaciones en la realización de un fin jurídico económico especial. Estas instituciones que ya se mencionaron anteriormente, también la menciona la teoría clásica.
como lo es el patrimonio familiar, la sociedad conyugal, patrimonio del ausente, patrimonio hereditario, patrimonio del concurso o quiebra y la fuente mercantil. ¿Y cuál es la diferencia entre los derechos patrimoniales y no patrimoniales? Como la persona tiene un conjunto de derechos que no siempre tienen carácter pecuniario, resulta de aquí que no todo lo que la persona soporta o constituye derechos de carácter patrimonial. Serán patrimoniales aquellos derechos susceptibles de apreciación en dinero y no patrimoniales los que no puedan apreciarse pecuniariamente. Como el patrimonio está constituido por un activo y por un pasivo, la diferencia entre ambos arroja el haber líquido y el déficit patrimonial. Esas son las